que someter a la estructura, ¿no? A una carga puntual, generalmente unitaria, hemos dicho, ¿no? Carga puntual que en este caso va a ser móvil. Esta carga puntual se va a mover de izquierda a derecha a través de toda la estructura. Entonces, hemos determinado, ¿no? Por el método directo estamos determinando la línea de influencia para la reacción RAY, ¿no? Estamos determinando ahí. Tengo la carga puntual cuando X, es decir, la distancia, va a estar a una distancia igual a cero, ¿no? Es decir, justo en el punto de mi reacción A, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser la reacción R a Y? Va a valer igual a 1. Cuando tengo una distancia X igual a 8, ¿no es cierto? También tenemos que calcular la reacción R a y en ahí me daba un valor de 0.6. Listo. La reacción cuando mi carga puntual estaba a 18 metros era igual a 0.1. Cuando era igual a los 20 metros era igual a 0. Y cuando estaba finalmente hasta los 25 metros, ¿no?, de distancia, la reacción R a Y era igual a menos 0.25. Entonces, para trazar mi línea de influencia, yo simplemente tenía que hacer una tabla resumen, ¿no?, de los puntos que acabo de calcular o determinar, ¿no? Entonces tengo la distancia en uno, ¿no? En una de las columnas, la distancia X, 0, 8, 18, 20, 25, y las reacciones R a Y, ¿no? Que me daba 1, 0, 6, 0, 1, 0 y menos 0.25, ¿no? Entonces, eso trazando pues en un eje o coordenada cartesiana, ¿no? En el eje de las ordenadas voy a trazar las reacciones R a Y y en el eje de las abscisas voy a trazar las distancias, ¿no? Entonces así yo tenía la línea de influencia de la reacción R a Y, ¿no? Entonces la gráfica que ustedes ven ahí representa el valor de la reacción R a Y cuando una carga unitaria se sitúa en un punto X cualquiera sobre la viga. Esta línea en azul, esa es justamente la línea de influencia. Esta es la línea de influencia. Que ojo, no es necesario calcular quizás algunas de las distancias, simplemente esto lo hemos hecho para determinar o entender el criterio de cómo es que sale las líneas de influencia. Entonces, muchas veces es más fácil calcular los extremos en el punto de las reacciones, ¿no? Y así determinar la línea de influencia. Hasta aquí lo hemos desarrollado la clase pasada, ¿no es cierto? Hasta ahí. Incluso había dejado una tareita, no lo voy a revisar porque confío en todos ustedes y han determinado pues la reacción RBY, ¿no es cierto? RBY. Listo. Entonces, ingeniero, ¿qué hago yo con esta línea de influencia? ¿Para qué yo voy a utilizar esta línea de influencia? Tanto cálculo que hemos hecho, ¿cómo se utiliza o dónde se utiliza esta línea de influencia? Entonces, hablemos de los usos o aplicaciones de la línea de influencia. Usos y aplicaciones de las líneas de influencia. Usos y aplicaciones de las líneas de influencia. ¿Dónde yo voy a utilizar, ingeniero, estas líneas de influencia? ¿Dónde se utiliza? Las líneas de influencia se utilizan generalmente ante solicitaciones de cargas móviles, ¿no? Por eso yo les decía que bastante de esta teoría se utiliza cuando ustedes van a hacer el diseño de puentes, ¿no es cierto?
En puentes, ustedes van a tener ahí el criterio, pues, de una carga móvil, en este caso, un vehículo diseño que se va a mover de un extremo a otro. Entonces, en este caso, vamos a considerar, ¿no? En la línea de influencia, cuando nosotros vamos a tener una carga móvil. Por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere conocer el el comportamiento de una solicitación ante carga móvil, móvil, es decir, un camión típico sobre un punto X. Un camión típico sobre un punto X. X. Por ejemplo, yo voy a tener aquí la viga, esta misma viga, esta misma viga, bueno, y aquí voy a tener ahí justamente, voy a tener ahí un camión típico de diseño. Un camión típico de diseño. Un camión típico de diseño. ¿Ver? Vamos a graficar. Si en Pizarra era malo dibujado, ¿acaso el peor? Camión típico de diseño. A ver, listo. Ya está. A ver, ahí está. Ahí está. Camión típico de diseño. El camión típico generalmente tiene cargas, se concentra como cargas puntuales, ¿no? Los que hacen diseño de puentes, el camión HL95, ¿no? HL95. Lo voy a poner con otro color para que resalte. Verde ya. Ahí una carga puntual. Carga puntual. Aquí
otra carga puntual, y aquí otra carga puntual. Así se diseñan puentes, ¿no? A los vehículos se le denotan como cargas puntuales. ¿Cargas de cuánto? Vamos a darle 145 kilonewtons. 145 kilonewtons. Ahí la otra carga también 145 kilonewtons. Está. Y la última carga son 35 kilonewtons. Y vamos a calcular las reacciones a una distancia de 3 metros. 3 metros. 3 metros. Distancia. Distancia hasta la primera carga puntual. Distancia hasta la primera carga. Usos y aplicaciones de las líneas de influencia. Usos y aplicaciones de las líneas. Lo que estoy dibujando ahí, todo lo que están viendo en pantalla, yo lo voy a compartir, no se preocupen. No se preocupen. Debería estar grabando, a ver. Grabar, por si acaso. Ahí está. Usos y aplicaciones de las líneas de influencia. Ya. A ver, presten atención, jóvenes. Presten atención. Presten atención. Yo tengo aquí una vía simplemente apoyada en apoyo fijo y en apoyo móvil, ¿no es cierto? Listo. La longitud de la viga, ¿no es cierto? O de la losa de este puente, del apoyo. Este era mi apoyo A. Este era mi apoyo A, no se olviden. Ese era mi apoyo A. Hasta el apoyo B medía una distancia de 25 metros, ¿no? 25 metros. 25 metros, ¿no? Perdón, 20 metros. Y del apoyo B hasta la longitud externa, ese voladito medía 5 metros, ¿no es cierto? ¿Qué he calculado aquí? He calculado la línea de influencia de la reacción R a Y. Entonces,
Como ya tengo mi línea de influencia, simplemente lo voy a trazar aquí, esa línea de influencia, lo voy a trazar. Ojo, que la línea de influencia lo hemos determinado a través de una carga puntual unitaria, ¿no es cierto? Lo hemos calculado. ¿Cuánto valía en este extremo? Aquí valía o tomaba el valor de la unidad, ¿no es cierto? La unidad. Eso es lo que valía a mí la línea de influencia en este tramo. En el otro extremo, ¿cuánto valía? Valía menos 0.25, ¿no? Esa es la línea de influencia. Determinar en este problema, determinar la reacción RAY, eso es lo que me está pidiendo ahí, la reacción RAY, ¿no? Cuando el camión está situado a una distancia de 3 metros. El camión tiene una carga puntual de 150 kilonewtons, perdón, 145 kilonewtons, aquí también de 145 y aquí de 35 kilonewtons, ¿no? Ese es el peso del camión de diseño. La distancia es a 3 metros. Aquí vamos a darle distancias típicas que tiene un camión, el cual es de 4.3 metros, ¿no es cierto? 4.3 metros, según la normativa H95 de camiones, ¿no? Listo, 4.3, uno de eje a eje, ahí está. Vamos a darle esos valores, 4.3, y el otro también de 4.3 metros, ¿no es cierto? 4. Entonces, la pregunta, ¿cuánto vale la reacción RAY en el apoyo A? Entonces, para este método o para este análisis, vamos a utilizar la línea de influencia en este tramo. Entonces, ¿cómo yo determino la línea de influencia? Fácil, por semejanza de triángulos, voy a determinar las alturas justamente a esas distancias que tiene el camión de diseño, justo a esas distancias, ¿ya? También aquí, donde se está generando esa carga puntual, también voy a determinar la distancia en mi línea de influencia. Aquí también, ¿no es cierto? Lo voy a proyectar ahí y voy a determinar la altura de la línea de influencia, las alturas. Entonces, ¿puedo determinar estas alturas? Claro que sí, lo puedo determinar. Para determinar esas alturas, simplemente lo voy a realizar a través de la semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Semejanza de triángulos. Si uno es a 20 metros, ¿no? Uno, presten atención siempre, si uno es a 20 metros, ¿no? 1 es a 20 metros. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será X? Si sean X, ¿cuánto será la distancia? ¿A cuántos metros? ¿A cuántos metros sería esto? ¿Cuántos metros sería esto, jóvenes? ¿Cuántos metros? 20, el total, menos los 3 metros. 17, Estoy hablando ahí de 17, 17 ingeniero. 17 metros, ¿no es cierto? Así voy a determinar esta altura de aquí nada más, esa altura. Entonces, para mí, X en este caso va a valer 17 entre 20, ¿no? 17 entre 20. Listo. ¿Cuánto me da ese valor? De 0.85. 85. Entonces, la altura en este punto es de 0.85. ¿Estamos así, jóvenes? Lo estoy haciendo paso a pasito, ¿ah? Bonito, porque quiero que saquen 20 en el examen. 0.85. ¿Estamos hasta ahí? Y ya se perdió, ya volaron, no creo. Sí, Ingeniero, ingeniero. estamos. Ya está, estamos. Listo. De igual manera voy a determinar las alturas en el otro punto. De igual manera. Entonces, yo lo voy a hacer así, manualmente, rápidamente. A ver, en este caso sería 1 es a 20, como X es a
ya no haya 17 metros, ¿no es cierto? Sería 17 menos 4.3 hasta 12.7, ¿no? 12.7. O si desean, 20 menos 4.3 más 3, ¿no? Que sería los 7.3, ¿no? 7.3 y me da 12.7. Pues, ¿cuánto es la altura? 12.7 entre 20. ¿Cuánto es? 0.635 aquí, ¿no? 0.635 y el otro, el ultimito, la altura en ese punto sería igual 20 menos 4.3 más 3 más 4.3. Sería 8.4 entre 20, ¿no? 8.4, 0.42, ¿no? ¿Así le sale o no? 0.42. 0.42. Listo. He determinado alturas de mi línea de influencia. Por semejanza de triángulos, nada más, ¿no? Semejanza de triángulos. Este mismo procedimiento para determinar todos estos. Ahora sí. Ingeniero, una vez determinadas esas alturas, ¿cómo yo calculo la reacción RAY? ¿Cómo se calcula? Por lo tanto, ¿no? La RAY, lo voy a poner acá como texto para que no se olvide. La reacción RAY será igual a la multiplicación de todos los valores de la carga puntual, a todos los valores de la carga puntual por el valor de la línea de influencia. La reacción RAY, porque esta es la línea de influencia de la reacción RAY, a la aplicación de todos los valores de la carga puntual por el valor de la línea de influencia. Por el valor de la línea de influencia. Entonces voy a hacer ese procedimiento. Ese procedimiento. Fíjense. Voy a multiplicar. Entonces digo, por lo tanto, reacción RAY será igual. ¿No? Será igual a la carga puntual. ¿Cuánto es la carga puntual aquí? 145 kilonewtons. 145 kilonewtons por la altura esta nada más. 0.85. 0.85. 0.85 más, más la otra carga puntual. ¿Cuánto es? 145 por la altura nada más. ¿Cuánto es la altura? 0.635. 0.635 más, ¿no? Más, ya está ya, la otra carga puntual. ¿Cuánto es carga puntual? 35. 35 kilonewtons
¿no? Por la altura. ¿Cuánto era la altura? 0,42. 0,42. Listo. El producto de esos dos valores y su sumatoria me va a dar a mí la reacción RAY. RAY. ¿Cuánto es ese valor? 125 por 0,85 más 125 por 0,635 más 35 por 0,42. ¿Cuánto me da? 230. ¿Sí les da? 230 punto. ¿Así les da, jóvenes? Sí, ingeniero, 230.0.25. 230. 0,25. Ah, no, cero Está bien, veinticinco, ¿no? ingeniero. Sí, 230, ingeniero. 0,25. ¿Qué cosa? Kilonewtons. 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 Así se determina, jóvenes, la reacción en el punto A. Esto se puede repetir cuando el camión se mueve de izquierda a derecha en cualquier punto. Ojo, ¿ah? Este procedimiento yo lo puedo realizar cuando el camión está hasta 4 metros, 5 metros, 6 metros, y rápidamente yo puedo determinar las reacciones, rápidamente. ¿Con qué? Con simplemente multiplicando la línea de influencia, esta alturita, multiplicado por su carga puntual. ¿Correcto, jóvenes? Así se utilizan las líneas de influencia, así. Entonces, aquí le voy a poner, ¿ya? Con mayúscula. Este procedimiento, este procedimiento, este procedimiento, este procedimiento, se puede repetir para diferentes, ponemos para diferentes posiciones del camión, y así determinar los valores críticos de la reacción RAY. RAY. O sea, el detalle aquí es determinar en qué tramo de la viga o de la losa va a soportar este apoyo mayor carga cuando el vehículo esté a una distancia X. O sea, a 3 metros, ¿cuánto es la reacción RAY? A 4, a 5, a 6, a 10, a 15, a 20 metros, ¿cuánto es la reacción? Y debemos determinar el valor más crítico, con lo cual, con los, con los cuales, ¿sí? Con los cuales se diseñará el apoyo, el apoyo. De esa manera, jóvenes, es que se utiliza las líneas de influencia. A ver, lo voy a poner en rojo, ya, en rojo. Pues, el detalle aquí es determinar el valor más crítico de la reacción RAY, ¿no? Entonces, a 3 metros soporta 230.025 kilonewtons. A 4 metros, ¿cuánto soportará? A 5 metros, ¿cuánto soportará? Y así sucesivamente. Y determinar el valor crítico con el cual nosotros vamos a diseñar el apoyo A, es decir, el pilar, el pilote y demás, ¿no es cierto? Imagínense siempre esto como si fuera un puente. De esa manera, jóvenes, nosotros utilizamos las líneas de influencia de reacción. ¿Estamos? ¿Estamos? O sea, este método es para determinar reacciones en un punto. Si tú quieres determinar la reacción en el punto B, tendrás que utilizar la línea de influencia RBY, ¿no es cierto? Esa línea de influencia, el que ustedes han determinado y han calculado, ¿no?
¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Se entiende el concepto. O sea, este es un método de análisis para determinar reacciones. Estoy partiendo de lo básico, Holmes. Tú lo podías hacer fácilmente, ¿no? Por sumatoria de fuerzas, por estática. Claro que sí. Pero aquí estás viendo otro método para determinar reacciones mediante líneas de influencia. Y este es el más utilizado en el caso de diseño de puentes, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que hacer sumatoria de fuerzas para cada uno de frente acá. Por eso calculas uno, calculas el otro, listo. Tiene influencia y dice, y así rápidamente calculas las reacciones. Solo que para entender este concepto, nosotros lo hemos calculado a diferentes distancias para entender el concepto de línea de influencia. Esto. Por ejemplo, si yo quiero determinar a partir no de cargas puntuales, sino a través de cargas distribuidas la reacción. Cargas distribuidas. Me voy a complicar un poquito más. Fíjense, fíjense, en este caso ya no voy a tener yo simplemente una carga puntual, sino una carga distribuida. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y esta vez voy a presuponer una carga distribuida. ¿Cómo se hace el cálculo, ingeniero, de una carga distribuida? ¿Cómo se hace el cálculo, ingeniero? Si en el examen, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense, en el examen, ingeniero, usted bonito nos ha enseñado con carga puntual, pero en el examen, no sé qué le ha pasado, ingeniero, le llamó su ex, creo, y me puso pues ahí una carga distribuida. ¿Cómo calculo la reacción cuando tengo pues carga distribuida? ¿Cómo se calcula la reacción? Vamos a borrar. Bueno, esto no lo están. Carga distribuida. A ver, yo le voy a presuponer una carga distribuida hasta los 5 metros, le voy a poner, ¿ya? Hasta los 5 metros. Le voy a poner 5 y le voy a someter a la cara. Así les pongo en el examen, ¿no? Calcular la reacción RAY, le digo, ¿no? RAY. Ahí está la carga distribuida y calcular la reacción RAY con la línea de influencia RAY, así le digo, ¿no? Y después me dicen, ingeniero, no hemos hecho. Me reclaman, ¿no? Vamos a dar 7 toneladas, ponerle, toneladas por metro. 7 toneladas por metro. A una distancia de 5 metros. Ahí está. Así, ¿no? Con la línea de influencia. Ya sabemos de que la línea de influencia RAY en uno de sus extremos es 1, en el otro lado es menos 0,25, ¿no? Eso ya lo hemos determinado. Listo.
Mismo procedimiento, jóvenes. En el caso de cargas distribuidas, cuando ustedes tengan este caso de cargas distribuidas, obviamente también tienen que saber la distancia. Listo. Igual manera, aquí hay que calcular esta altura de mi línea de influencia. ¿Cómo calculo la altura, ingeniero? A través de la semejanza de triángulos, semejanza de triángulos. Digo, si 1 es a 20, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿No es cierto? Esta distancia es la que yo quiero hallar a una distancia conocida. En este caso, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Si este es 5 metros, la carga distribuida. ¿Cuánto? 15 metros, ¿5? ingeniero. 15 metros, ingeniero, 15. Ah, ya 15. Si pones 5, ya nos estamos viendo al siguiente semestre. Nos estamos viendo al siguiente semestre. Por lo tanto, ¿cuánto será esa distancia X? Fácil, ¿no? 15 entre 20, ¿no? 15 entre 20. ¿Cuánto da? 0.75, ¿no? 0.75. Y ya está. 0.75. Entonces, el valor de esta altura es 0.75. Listo. Para hallar, jóvenes, para hallar la reacción RAY, en este caso, ya no vamos a calcular la carga puntual por la altura, porque en este caso no hay cargas puntuales, sino es una carga distribuida. Para este caso, jóvenes, determinar el área. Hay que determinar el área donde justamente se sitúa la carga distribuida, el área. ¿Determinar esa área será sencillo? Claro que sí. Si yo tengo aquí una distancia de 15 metros y la altura de 0.75, tranquilamente puedo determinar el área, ¿no es cierto? El área, en este caso, de un triángulo sería 0.75 por 15 entre 2. ¿Cuánto me da? 5.625. Ese valor se debe de multiplicar por la carga distribuida, que en este caso es 7 toneladas por metro. 7 toneladas por metro. Por lo tanto, la reacción RAY para la carga distribuida será igual por 7, 39.375 toneladas, ¿no es cierto? Toneladas, toneladas, toneladas. Así se determina las reacciones para el caso de cargas distribuidas, jóvenes. Así se calcula las reacciones para el caso de cargas distribuidas. ¿Estamos hasta ahí? Ingeniero, por ahí se va a preguntar, ¿no? Esto en casos reales, ¿cuándo se presenta una carga distribuida? Si ya nos dijo que para el caso de vehículos es carga puntual. ¿Cuándo yo voy a tener en la realidad cargas distribuidas? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el diseño de puentes, en el caso de los trenes, este es un tren, por ejemplo, ¿no? Un tren, un vagón de tren. No sé, si por algún día ustedes hacen el diseño de un puente donde va a pasar un tren eléctrico, un tren vía o un tren convencional, ahí ustedes lo computan al tren como si fuera una carga distribuida, ¿no? Distribuida. Que se puede dar el caso, ¿no es cierto? Se puede dar el caso, ¿no? Pero si hablamos de vehículos, cargas puntuales nada más, ¿no? Estos casos son extremos, ¿no? Extremos. Casi no. Esto sí lo van a hacer constantemente. Pero esto ya a veces es pues, muy poco, ¿no? Muy poco lo que realizamos. ¿Estamos? Listo.
Eso para el caso de reacciones. Hemos hablado de los tipos de líneas de influencia. En la siguiente clase, jóvenes, vamos a hablar ya de líneas de influencia de reacciones, sino de líneas de influencia de momentos flectores y esfuerzos cortantes. Lo voy a hacer más rápido esos dos, puesto de que ya se ha entendido cómo se determina las reacciones, ¿no? O cómo se utilizan las líneas de influencia de reacciones. Entonces, lo mismo, con este mismo ejercicio, calculen la reacción RBY, ¿no? Y el ejercicio anterior también calculen la reacción RBY, obviamente con la línea de influencia RBY. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, el día lunes. Continuamos con líneas de influencia de momentos flectores y líneas de influencia de esfuerzos cortantes. ¿Ya? ¿Estamos? Esto lo voy a compartir. Ingeniero. No se preocupe. Esto lo voy a compartir. Dime. Dime. Ahí así me ha dicho, creo. Listo, jóvenes. ¿Se entiende, Claro, no? sí, Se entiende. claro. No se Sí, sí. preocupen. Si en alguna parte no entienden, yo lo repito, jóvenes. Yo no me molesto, ¿no? Yo lo repito. No se preocupen. Pero de esta manera es que nosotros utilizamos estas líneas de influencia. A ver, lo voy a compartir antes. Me olvido eso a veces. Me olvido. Exportar PDF. Ahí está. De, se ve, la estructura. Apuntes en clase 2. 2. Ya está, ya está. Es la única manera, jóvenes, de entender líneas de influencia. Yo la verdad no encontraría otra manera de hacerles entender las líneas de influencia. Sí tenemos que hacerlo, paso a paso, juntamente conmigo. ¿Han visto o han entendido lo que les he pasado en material? ¿Lo han leído? Primera pregunta. ¿Lo han leído el material? Es la única manera, jóvenes. Otra manera yo no encuentro de enseñarles líneas de influencia. Igual, el análisis estructural por giros y desplazamientos y la que vamos a hacer, tenemos que hacerlo así. No hay otra manera, ¿no? O sea que si les paso material nomás, léanlo y de ahí viene el examen, ya que van a probar 2 acá. Listo, jóvenes. Si no hubiera ninguna pregunta, nos quedamos hasta aquí.